El fuerte está alrededor del Chapare, es la influencia del Chapare, es la zona roja, la zona controlada por el narcotráfico que se mueve con la lógica del narcotráfico, con los grupos armados, con la violencia desmedida, donde no hay piedad y donde es territorio libre, es un territorio donde no entra el Estado boliviano. Con semejantes perjuicios ocasionados a nuestra población, no puede haber ningún diálogo sin levantar los bloqueos y las medidas de presión que están estrangulando la economía de las familias bolivianas. Mandan tropa, vayan al frente seco de carne de cañón. Entonces, eso es muy grave, Cacho, porque hay desmoralización en las filas de la policía. Todos sabemos que Arce dijo lo de Mairana no va a quedar en la impunidad. Bueno, eso espero. Por lo que exigimos el levantamiento inmediato de todos los puntos de bloqueo para el restablecimiento de la normalidad en nuestro país. De no escuchar este clamoroso pedido del pueblo boliviano, nuestro gobierno elegido democráticamente, con más del 55% de los votos, ejercerá sus facultades constitucionales para precautelar el interés del pueblo boliviano. Los intereses de una persona no estarán nunca sobre el bien común. Esto es Cabildeo Digital. El gobierno ha hecho estos intentos de desbloquear los puntos fuertes, ¿no? Porque ha tenido éxito en la carretera La Paso Duro, pero es la marginalidad, ¿no? El fuerte está alrededor del Chapare, es la influencia del Chapare, es la zona roja, la zona controlada por el narcotráfico que se mueve con la lógica del narcotráfico, con los grupos armados, con la violencia desmedida, donde no hay piedad y donde es territorio libre, es un territorio donde no entra el Estado boliviano, ¿no? Esto ha sido propio, ha ocurrido en otros países cuando esos países tenían un narco fuerte como Escobar en Colombia, por ejemplo, ¿no? Áreas donde la policía no entraba. Aquí la policía entra para pequeñas cosas tolerables, pero no ha podido entrar. Los 2-3 intentos de Arce han fracasado rotundamente, dolorosamente para la policía que ha sido humillada. Querido pueblo boliviano, ayer hemos sido testigos de un acto de mucha violencia en el municipio de Mairana, en Santa Cruz, como no ocurría desde hace un buen tiempo en nuestro país. Quienes mantienen los bloqueos y son identificados como seguidores de Evo Morales han agredido con odio a efectivos policiales y trabajadores de la prensa que cumplían su trabajo. En estos 17 días de bloqueo, tenemos 70 personas heridas, 9 civiles y 61 policías, entre ellos el subteniente Luis Alberto Huayñapaco, policía que fue atacado por un grupo de bloqueadores en Mairana hasta quedar inconsciente. Tuvo que ser reanimado de emergencia, evacuado en un helicóptero y hoy se encuentra debidamente atendido. En Parotani, Cochabamba, el teniente Nigel Villalobos, también en cumplimiento de su deber, fue atacado por los bloqueadores con dinamita hasta casi perder el pie. Afortunadamente, los médicos pudieron reconstruir con 2 cirugías y hoy se encuentra en recuperación. Mientras los efectivos policiales que trabajan para garantizar la libre transitabilidad se encontraban equipados solo con agentes antidisturbios, es decir, gases lacrimógenos. Algunos bloqueadores estaban equipados con armas de fuego, dinamita y otros que fueron usados atentando contra la vida de los policías y poniendo en riesgo la vida de las personas del lugar. Asimismo, en los puntos de bloqueo, en un accionar temerario y criminal, arremetieron contra trabajadores de la prensa, secuestrándolos y agrediéndolos físicamente.
Esperamos la pronta recuperación del periodista Josué Chové, que fue brutalmente golpeado, así como el periodista Romer Castedo, quien fue secuestrado por bloqueadores en Mairana. Trabajadores de la prensa que solo cumplían con el deber de informar a la población. A todas las familias, esposas, madres, padres, hijas, hijos, de cada una de las víctimas de la violencia de los bloqueadores en las últimas jornadas, quiero enviarles un mensaje de plena solidaridad acompañado del compromiso de que buscaremos incansablemente que se haga justicia. Recibí una carta de los policías de base que dicen eso, que los mandan sin ningún comandante a la cabeza del enfrentamiento, sin entrenamiento. Dicen, nos mandan solos y solos a ser derrotados, ¿no? Porque no conocen el lugar, no estudian el lugar, no saben cómo es la cosa, y lo que más les duele es que los coroneles, los mandamases de la policía, esos no aparecen. Mandan tropa, vayan, enfréntense, carne de cañón. Entonces, eso es muy grave, Cacho, porque hay desmoralización en las filas de la policía. Todos sabemos que Arce dijo lo de Mairana no va a quedar en la impunidad. Bueno, eso espero. Lamentablemente, ese nivel de atropellos no es nuevo. Sin ir más lejos, solo este año el señor Morales, por apetitos personales, ha movilizado a sus seguidores en varios puntos del país, con bloqueos regionales que han significado un daño económico sustancial. Por ejemplo, en estos 17 días de bloqueo se tiene una afectación de más de 1.700 millones de dólares, con terribles efectos para las familias, asfixiando la economía, impidiendo el normal abastecimiento de combustibles, incrementando los precios de los alimentos, perjudicando a los productores pequeños, medianos, grandes, a transportistas, trabajadores gremiales, empresarios, exportadores, al turismo, desprestigiando al país y obstaculizando la libre transitabilidad. Estos bloqueos impiden que los bolivianos lleguen a sus trabajos, que las niñas y niños asistan a la escuela, que los alimentos lleguen a los mercados a precio justo, que el combustible llegue oportunamente a las estaciones de servicio, afectando directamente la vida diaria de nuestro pueblo. En este último bloqueo, no han escatimado en propagar desde un inicio mentiras de todo tipo. La economía de nuestro país y de la población es lo que menos les interesa. Hay un doble discurso. Por un lado dicen preocuparse por la economía y en los hechos la estrangulan, perjudicando principalmente a las familias más pobres. Lo cierto es que detrás de este bloqueo antidemocrático y criminal, las verdaderas motivaciones han sido expresadas por los propios voceros del levismo. La imposición de una candidatura inconstitucional, a lo que se suma la anulación inmediata de las causas judiciales contra Evo Morales. Y para ello, como también lo han expresado, buscan un acortamiento del mandato presidencial. En fecha 13 de octubre y antes que inicien el bloqueo de caminos, pedimos diálogo para evitar el desabastecimiento y pérdidas económicas. ¿Qué hicieron ellos? Imponer una serie de condiciones para inviabilizar cualquier diálogo, entre ellas la candidatura de Evo Morales y la anulación de todos los procesos legales, a pesar de que esos temas no son competencias del gobierno nacional y no está en nuestras manos resolverlos. Por el contrario, una vez más, se doblaron la apuesta por los bloqueos con el objetivo de chantajear a toda Bolivia. En otras palabras, candidatura de Evo o coserá sangre, impunidad de Evo o coserá sangre. En un acto de hipocresía sin precedentes, se enarbolan banderas del derecho a la protesta, mientras atentan contra la vida de policías, trabajadores de la prensa, personal de salud, apedrean buses con ocupantes en su interior, impiden el libre tránsito de miles de personas, inducen con premeditación al desabastecimiento de alimentos para provocar hambruna en el pueblo, cortan vías para el normal flujo de combustible, hablan abiertamente de guerra civil, de sangre en las carreteras. Esto aquí o en cualquier otro país
Es un acto flagrante atropello a los derechos humanos de toda la población. Un juez de Santa Cruz ha liberado a los 37 detenidos de Parotani. Entonces así es muy fácil, ¿no? Haces los desmanes, golpeas, impides, causas 1.500 millones de pérdidas, vas ante un juez y el juez te libera. Es una maravilla. Mira que los chicos de la Juventud Cochala están hace 3 años presos, cacho, por hacer una pintada en la pared de la Fiscalía en Sucre. 3 años presos. Y los han liberado. Entonces, no hay en las filas que se va a enfrentar de la policía, no hay una moral que los lleve, un convencimiento. No es su batalla, ¿verdad? En la batalla de Evo Morales. En cambio, las filas de Evo Morales, bueno, están dispuestos al todo por el todo, porque no solo defienden al líder de las inmoralidades de las que pretende salir impune, sino que debe correr mucha plata y mucho alcohol, cacho, porque así se sostienen esos bloqueos. Querido pueblo boliviano, quiero que sepan que durante todos estos días no hemos descansado para atender los problemas principalmente de desabastecimiento y subida de precios causados por el evismo. Hemos realizado puentes aéreos para llevar alimentos de Occidente a nuestro país. A la fecha hemos trasladado más de 500 toneladas de carne de pollo y res. Realizamos más de 250 ferias de productor al consumidor para proveer de alimentos a precio justo. Realizamos rutas alternas que son más largas para abastecer de combustible a la población y otras tantas medidas urgentes. Sin embargo, sabemos que no es suficiente y que sobre este problema que genera gran preocupación y desesperación en la población, también existen lamentablemente personas que buscan sacar beneficio económico generando agio y especulación. Con semejantes perjuicios ocasionados a nuestra población, no puede haber ningún diálogo sin levantar los bloqueos y las medidas de presión que están estrangulando la economía de las familias bolivianas. Por lo que exigimos el levantamiento inmediato de todos los puntos de bloqueo para el restablecimiento de la normalidad en nuestro país. De no escuchar este clamoroso pedido del pueblo boliviano, nuestro gobierno elegido democráticamente, con más del 55% de los votos, ejercerá sus facultades constitucionales para precautelar el interés del pueblo boliviano. Los intereses de una persona no estarán nunca sobre el bien común. Aporta a Cabildeo Digital y apoya al periodismo independiente.